Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne de l'association Latinos en Amiens. El asilo con el gobierno francés. Él fue el que me asesoró en todas estas cosas. En realidad yo nunca en mi vida había pensado en algún momento en una solicitud de asilo, nunca. Pero bueno, por sus consejos fue que a yo... veces pasan cosas en la vida sí, que no esperamos, ¿no? Que no esperamos, que son cosas que te llegan de sorpresa. Claro. En este caso, bueno, ese amigo me asesoró, me dijo que el caso mío ameritaba era solicitar un asilo, una protección, un amparo, en este caso del Estado francés, que él me iba a acompañar para hacer todas esas diligencias. Y bueno, yo en vista de la emergencia, yo fui, accedí a todo lo que él me dijo. Y una vez en la isla, ¿ustedes llegaron cuándo? En 2017, pero en 2016. 2016. Sí, 2016, septiembre. 6 de septiembre del 2016. Llegué yo primero porque salí yo de Venezuela huyendo, porque en principio el problema era conmigo. No era con mi familia, a pesar de que mi esposa había recibido también llamadas telefónicas, pues la emergencia fue para mí. Y una vez en seguridad en la isla, sí, ustedes empezaron a hacer los papeles, tuvieron ayuda. Primero pasó un tiempo cuando yo llego a la isla, luego llega mi esposa, porque mi esposa queda en Venezuela. También pasó un momento muy, muy fuerte donde iba a ser violada por sujetos pertenecientes a estos colectivos. Saliendo de su trabajo, ella había tenido unas denuncias, generó unas denuncias en su institución de algunas irregularidades que ella observó. Tomó fotos, hizo videos de muchas cosas que no eran correctas. Lo participó en este caso, su jefe directo. Y bueno, ese jefe directo le dijo a ella que tenía que renunciar. Y por el gobierno sí, y esta institución cabe destacar que es del Estado, es del gobierno. Es una institución pública que ofrece ayuda a estas mujeres y niños maltratados. Es una cuestión en Venezuela que se hace muy secreta, muy aislada de la ciudad, de las ciudades, para abrigar. Es una organización, pero el trabajo se hace secretamente. De manera discreta y queda aislada de las ciudades, precisamente para resguardar la seguridad de esas personas, de esas mujeres y hijos que han sido maltratados, de hogares de maltrato. Sí. Y después de, bueno, un año pasado en la isla, tú estabas ahí con tu familia, con tu hija. Mi hija llegó a la isla gracias a la ayuda de mi familia en Venezuela, que hizo lo posible por reunir el dinero para que mi hija se reuniera con nosotros. Entonces nuevamente. Ella vino después de tu esposa. Sí, ella llegó un mes y medio antes del huracán. Un mes y medio antes del huracán. Entonces cuéntanos de qué pasó después de ese un año que estuvieron en la isla. Ustedes se creían en seguridad y entonces por una infelicidad del destino, ¿qué ha pasado? Bueno, entonces, durante ese lapso que estuvimos en la isla ese año, fue un año muy duro, muy difícil, porque no teníamos las condiciones para tener una independencia económica en este sentido, a pesar de que mi amigo me ofreció la ayuda y fue muy bienvenida su ayuda, la cual agradezco o voy a agradecer toda la vida. Porque fue muy solidario conmigo, con mi familia. Yo necesitaba tener cierta independencia, pero no lo podía hacer porque el Estado francés, al momento que tú haces una solicitud de asilo, no te permiten trabajar.
y yo no pude elaborar, y me mantuve todo ese tiempo con el dinero que yo pude traerme de Venezuela. Tuve que vender mi carro, vender muchas cosas. ¿Hiciste economía vendiendo las cosas que tenías en Venezuela? Personales, sí, para poder hacer ese viaje, y fue una situación verdaderamente difícil tener que desprenderme de todo lo logrado con tantos años de trabajo, sacrificio, para poder huir y poder ponerme a salvo a mí y a mi familia. Sí. Durante todo ese año estuvimos en eso. Tuve un accidente también en la isla, que eso también de alguna forma me marcó mucho psicológicamente y emocionalmente, cuando me enteré que había sido víctima de una mala praxis médica. Tuve una multifractura en un pie. Esa multifractura fue entre el tobillo y el talón. Esto afectó dos articulaciones que, si yo no me las hubiese operado ahorita, en este momento que llegué aquí a Francia, hubiese perdido la movilidad absoluta de mi pie. Et ça, c'est passé à cause d'un accident au Venezuela ou déjà dans l'île de Saint-Martin? No, el accidente fue ahí en San Martín. Fue en San Martín, ok. Sí. El accidente fue ahí. Yo, por huir de un robo, me iban a robar dos personas, y yo me salté la cerca de la casa de mi amigo, que en ese momento iba llegando a su casa a visitarlo, y lamentablemente pues sufrí esa caída, tuve esa lesión que para el momento no pensé que era tan grave. A medida que fue avanzando el tiempo, que fui buscando la ayuda médica, la asesoría médica con especialistas en la materia, ahí fue donde descubrí que el primer médico que me trató hizo una mala praxis médica conmigo. Me colocaron yeso cuando debió haberme hecho una cirugía inmediata, lo cual eso me trajo una secuela. No podía caminar bien, siempre con una dificultad. Tu es retourné voir le médecin pour lui demander d'enlever le plâtre. Retornaste a ver el médico para que te saquen el yeso y te operen. Sí, ¿Y qué pasó entonces? Fui a un especialista francés, y este especialista francés me mandó a hacer una serie de exámenes, los cuales arrojaron el tipo de lesión que yo tenía. Él me explicó las secuelas que quedaban, que me iban a quedar después de esta cuestión, y como tenía el pie muy inflamado, él me dijo: vamos a trabajar eso con kine, fisioterapia, para bajar los niveles de inflamación y poder estudiar la posibilidad de operarte para reconstruir y que no vayas a perder la movilidad del pie. Vas a quedar con cierta dificultad para caminar, pero eso te va a aliviar prácticamente que un 80% el dolor actual que tú sientes. Y en el momento cuando ya casi termina ese periodo en la kine, con fisioterapia, que me va a tocar el momento de la consulta con el médico para ser operado, es cuando ocurre lo del huracán en la isla. El huracán ocurrió el 6 de septiembre del 2017. Alors, exactement un an après votre arrivée dans l'île, exactamente un año después, de mi llegada, de tu llegada en la isla, sí, como cosa, diría que de destino, cosas así, sí. Ocurrió en la misma fecha en la que yo llegué a la isla. Estaba cumpliendo un año exactamente cuando ocurrió lo del huracán. Et vous avez appris la nouvelle de l'ouragan ce jour-là ou quelques jours avant? ¿Cómo ça s'est passé? ¿Cuántos días, con cuánto tiempo ustedes supieron que el huracán estaba viniendo? ¿Un día antes? ¿El mismo día? Un día antes. Un día antes. Habían hablado del huracán aproximadamente 3 días antes del huracán. Yo escuché cuando hubo personas que estuvieron hablando en la isla sobre ese huracán, pero como nosotros como venezolanos nunca habíamos vivido
algo similar. Claro, porque en América Latina sí, no conocemos esas cosas, ¿no? Yo tengo que admitir que En América del Sur. sí, yo tengo que admitir que yo en lo personal subestimé el impacto del huracán. O sea, yo no me preparé al 100% para eso. Un día antes recuerdo que en las noticias estaban diciendo que el huracán se había convertido en categoría 2, que se estaba aproximando a la isla. La gente en San Martín estaba un poco incrédula, por llamarlo de alguna forma, de que iba a convertirse en mayor categoría el huracán. Y me decían, no va a pasar nada, no va a haber nada. Todos los años en esta época siempre hay amenazas de huracán, pero no pasa nada. Eso, el último huracán de categoría 4 fue hace muchos años. Era lo que me comentaba la gente de la isla. Y eso también generó en mí cierta tranquilidad, no generó una expectativa de emergencia en mí. Y eso también hizo que yo subestimara el poder de este huracán. Et comment ça s'est passé quand l'ouragan, quand tu as vu que l'ouragan s'approchait de la maison et que tu étais sur place avec ta famille, quel a été le premier réflexe que vous avez eu? O sea, cuando tú estabas en la casa con tu familia y que viste al huracán acercándose de la casa, ¿cuál fue la primera cosa que pensaste hacer en esta situación de sobrevivencia? Bueno, pasó el huracán. Nosotros cuando vimos las noticias, como te estaba comentando, fue un día antes que hablaron de eso, de que el huracán se estaba transformando en categoría 2, que había que tomar prevención. Al día siguiente, que fue el día del huracán, habían dicho en las noticias que el huracán iba a impactar a eso de las 6 de la tarde, después dijeron que era a las 8 de la noche. Eso fue el día 5 de septiembre. No ocurrió nada. Nosotros nos cansamos de esperar que pasara el huracán. Inclusive yo hice hasta grabaciones con video, grabé en el estado del tiempo cómo se puso. El cielo se puso gris, oscuro, venteaba mucho, se puso un poco pesado el clima, por llamarlo de alguna forma. El mar estaba agitado también, me pude percatar de eso. Y ese día 5 de septiembre, como a las 11:30 de la noche aproximadamente, yo le dije a mi esposa, yo me voy a acostar a dormir porque no pasó ningún huracán, no va a haber nada, vamos a descansar porque tenemos todo el día esperando el huracán y no llega. Eso ya era la noche. Ya era, eso fue el 5 de septiembre a las 11:30 de la noche. Y nosotros nos acostamos. A las 4:15 de la mañana impactó algo en el techo de la casa. Pero fue un impacto muy fuerte que nunca en mi vida había escuchado. Se escuchaba como las turbinas de un avión comercial. Sí. Así era de impactante el ruido. Y sonó algo sobre la casa. Y fue lo que hizo que yo me levantara, agarrara a mi esposa, a mi hija, que ese día nos habíamos acostado juntos, en caso de que si llegara a suceder algo, poder estar juntos los tres como prevención. A pesar que no estábamos muy preparados, pues de alguna forma yo previne eso y le dije a mi hija que durmiera con nosotros esa noche. A las 4:15 de la mañana, cuando ocurre esto, yo salto de la cama, le digo a mi esposa, creo que es el huracán, levántate. En ese momento la magnitud del ruido que estaba haciendo
me hizo de alguna forma hacer una oración. Yo soy muy cristiano, soy una persona que no persigo ninguna religión como tal. Mi única religión es Jesús. Creo absolutamente en Jesús, en su poder, en su magnificencia, como fuerza universal. Y en ese momento hago una oración a Él y le digo a Él que nos ayude, pero no pudimos nunca concluir la oración porque en ese momento impacta por segunda vez otra cosa en el techo y el ruido fue más fuerte y ahí fue donde yo le dije a mi familia, corramos. Por instinto. Sí, por instinto. Ustedes se fueron. ¿Dónde se fueron? Salimos de la habitación para refugiarnos en la lavandería subterránea de la casa. Y gracias a que existía eso dentro de la casa, fue que logramos nosotros salvar nuestras vidas. Porque después del primer impacto del huracán, cuando volvimos a salir, ya no había casa. Lo sorprendente es que no había casa. Todo se fue. Toda la casa. Toute la maison est partie. Todo. En San Martín las construcciones son muy similares aquí a Francia. Construyen mucho con madera, con ese tipo de herramientas, de material. Y obviamente con un huracán de 5ª categoría que alcanzó el huracán Irma, como así lo llamaron, fue muy devastador. Acabó por completo residencias enteras, barcos, tú los veías dentro de las calles, carros dentro del mar, carros destruidos, que daba la impresión de que tú los hubieses metido en una licuadora, los carros. Aviones también. Es como la fin du mundo. Sí. Es como el fin del mundo, ¿no? Fue algo, apocalíptico. Muy apocalíptico y de verdad nosotros, después que pasó todo, el desastre, nos sentíamos afortunados de haber quedado vivos después de ver toda la magnitud del desastre. Claro. ¿Y combien de temps vous êtes resté dans cette buanderie souterraine? ¿Cuánto tiempo ustedes entonces quedaron en esta lavandería subterránea mientras el huracán destruía? Ahí pasamos muchas horas. En realidad yo creo que nos resguardamos alrededor de 4 horas. Sin comer, 4 horas sin comer. Sin beber. Todo había quedado destruido, eran desechos, las puertas destruidas, techo, paredes, todo fue un desastre. Fue algo muy impactante que nunca vamos a olvidar. Verdaderamente fue traumático vivir esas escenas de destrucción. Mi esposa estaba en estado. ¿Cuántos meses? Tenía 7 meses de embarazo en ese momento. Elle était enceinte de 7 mois. Y ella comenzó a tener dolores.